Yo creo que la dinámica que te propongo, Alba, Sí. es... hemos trabajado el protocolo 3 veces, ¿vale? Hemos analizado desde lo más genérico, en lo más pobre de nosotros, ¿no? Lo más genérico hasta la parte interpretativa de personajes. Entonces, para que si tú ves los estamos, cada uno te va a hacer un comentario sobre una parte del tema, otra sobre la estructura, ¿vale? Cualificación, lo que hemos trabajado en clase para que tú sepas dónde estamos. ¿De acuerdo? Yo creo que a partir de eso, si quieres, vamos al turno de preguntas o vamos al final, como tú tal, y cuando tú consideres conveniente, interviene en el sentido de ampliar lo que estamos comentando. Entonces si lo enchufo y así si me hacen alguna pregunta referente a algún material. Vale. Sí. Lo podemos... Vale, uno, dos. Sí, por eso. Pues sí que se llega a la hora. Sí, más o menos. Bueno. A ver, vale, perfecto. Sí, lo voy abriendo. Vale. Pues entonces vamos a empezar, así vamos en orden. Vamos a empezar Cameron. Vale, Voy presentando a los alumnos que es Cameron. pues yo hablaré sobre los tres temas principales del curso y sobre los personajes. Viendo el ejemplo en clase, vimos que los tres temas principales son, en primer lugar, la soledad, que está representada en la vida de Chelo. En segundo lugar, el egoísmo, que se ve representado en su hija Araceli. Y por último, los prejuicios y la necesidad de aceptación, que se ve en el personaje igual que es Jaime y Elena. Por lo tanto, podríamos decir que los personajes principales del cuerpo son cuatro, que serían Chelo, su hija Celia, y el personaje de Wolf que contamos como dos, que sería Jaime. Muy bien. Con esta introducción también eso se ven estos cuatro personajes. Y yo tenía una pregunta acerca de el personaje de Elena Jaime se ha cogido a propósito en plan una persona con rasgos varoniles para que se vea después en su fase de mujer que en plan es un hombre, ¿no? Sí, esa pregunta es muy interesante porque cuando hicimos el casting se presentaron un montón de hombres a la propuesta de casting, ¿no? Y no me gustó ninguno. Porque o eran hombres demasiado delgados o con una complexión muy fuerte, que parecía más un disfraz de carnaval que algo más creíble, aunque luego tuviese la evidencia, ¿no? Entre las dimensiones del hombre que luego se eligió para desarrollar ambos papeles. Entonces, curiosamente en el casting contratamos un maquillador para preparar un poco los personajes y demás. Y cuando terminó el casting no me convenció absolutamente ninguno de ellos. De repente vi al maquillador y le pregunté si quería hacer la prueba de casting. Entonces, él realmente es maquillador de cine, no es actor, pero es que vi un hombre tan grande y a la vez tan sensible, con esa complexión tan fuerte, que era evidente, ¿no? Físicamente, que algo escondía detrás, es decir, que verdaderamente había un hombre detrás. Pero a su vez, esa voz es la que tiene, un poquito impostada, pero esa voz es la que tiene, ¿no? Y los movimientos, un poco nerviosos, un poco torpes. Entonces, se lo pedí, me dijo que sí, hizo la prueba, me dijo que sí y empecé a trabajar con él. Entonces, en guión, como verán, ahora luego les explicaré, el guión no es mío, el guión sale de un taller de Gran Canaria Espacio Digital, del Cabildo, que se hace cada año, que se llama Guión Draft. Hola, ¿qué tal? Perdón. Nada, tranquila. Y es un taller que se hace cada año con personas, alumnos que se quieren apuntar para desarrollar guiones, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente tú cuando escribes un guión, describes el personaje, porque te va a dar una idea de su personalidad, puedes sacar conclusiones en base a su físico. En este caso había poca descripción física del personaje, te hablaba de ese travestismo, pero no te hablaba de cómo era físicamente, ¿no? Entonces en mi imaginario, cuando yo cogí ese guión y lo modifiqué, hice muchísimas modificaciones, cambié personajes de sexo, recorté muchísimas secuencias, el guión inicial eran 20 y pico páginas, lo dejé en 17 creo,
se hizo como una reducción. Pues ahí sí que jugué con la modificación para que el personaje funcionase mejor de cara a la narración, a esa parte tierna de la historia. Pues es muy curioso, ¿no? Muy Sí. curiosa esa historia. Sí, la verdad es que fue... A mí a veces me pasa eso, que también cuando uno... El director, la directora, y si además es guionista, además, tiene que ser capaz de sacarla... Tiene que ser pues capaz de sacar parte de la psicología del personaje a través del físico, a través de un tic nervioso, a través de una posición, una postura. Obviamente la vestimenta es súper importante. A él no le cabían los tacones, tuvimos que falsear pasos de tacón, poner sonido posterior de pasos un poco pesados que coincidiesen con los pasos de él, y nos veía grabando el foley con zapatos de tacón haciendo presión en el suelo para poder introducirlo luego en los pasos de la secuencia. Entonces, creo que además sí que funciona, a mí me funciona súper bien, ¿no? Dentro de... A ver, voy a decir una barbaridad, ¿vale? Dentro de lo monstruoso que puede ser, por lo grande que es en comparación con ella, que ocupa prácticamente toda la pantalla, tiene esa dualidad de persona sensible que juega mucho con ese doble personaje que él decía también, ¿no? Muy bien. Sigue, sí, Isabel. Bueno, cuando lo estuvimos analizando, vimos que había 3 actos que estaban muy marcados entre ellos, confundidos en negro, y que había unos cuantos puntos de giro, como cuando Sheila veía que pasaba una figura por la ventana, cuando se caía y Elena lo socorría, y al final cuando ya la hija descubre la amistad y se rompe. Y yo tenía una pregunta, ¿esos fundidos en negro y los actos tan marcados fue intencionado desde un principio con el guión o fue un tema de montaje al final? Fue un tema de guión técnico, no en el guión literario, sino cuando yo traduje el guión literario a imágenes sobre papel antes de grabarla, tenía dividido, lo tenía dividido por actos muy marcados, porque luego hay un momento en el que los días se confunden, son siempre en el mismo escenario, y sucedían muchas cosas. Entonces ese principio y un desenlace con esos personajes que entran y salen, con la presentación de los personajes y demás, había que dejarlo bien marcado. Entonces en el guión técnico ya lo tenía previsto, y luego a la hora de sentarme con el montador pues se introdujo esos fundidos para hacer la separación. Ahora que estamos en un modo dado, explicarse un poquito el mismo sistema guión técnico, lo que va después del literario, ¿no? Exacto, sí. El guión literario es lo que escribe el guionista, la guionista. Una vez se escribe el guión, normalmente va a manos de una productora y de un director o directora para que dirija ese guión. Entonces, el primer trabajo que tiene que hacer el director o directora es leerse todo el guión y traducir, imaginarse la película. Tiene que traducir esa película a un papel, pero en un papel que lo que hable sea plano. Tengo aquí un ejemplo de guión técnico, por ejemplo, de la primera parte del cortometraje, para que lo vean más claro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí empezamos a añadir, bueno, la secuencia, escena, el número de plano, a qué plano corresponde, el tipo de plano, si es primer plano, plano medio, plano general, el ángulo, la posición, dónde se va a colocar la cámara y cómo, va a ser frontal, va a ser lateral, va a haber un escorzo, va a haber un seguimiento, una cámara en mano, el movimiento de cámara, ¿no? Pico, en mano, y luego tenemos, por ejemplo, la acción. Sheila entra en la cocina con una bolsa de supermercado, la deja en la encimera, comienza a ordenar la compra, abre la ventana y de fondo vemos al vecino. Yo sí ya lo planifiqué, sentada en mi silla en mi casa, pensando cómo quería que empezase la película. Y entonces en este caso, pues me pareció que lo más oportuno era un plano general frontal fijo, donde se ve toda la acción y donde es súper necesario que se vea la ventana, porque ahí quería presentar al personaje del vecino, en ese fondo, ¿no? También contribuye en dónde ubicar la cámara. En vez de decidir ubicar la cámara dentro de la cocina, decidí ubicar la cámara fuera, desde el pasillo. Entonces ya el marco de la propia puerta te marca el plano y ves una señora que entra y sale de plano, abre tal, ¿no? Entonces, y luego el siguiente plano sería
un primer plano más o menos de escorzo y seguimiento de cámara en mano, donde vemos que abre la ventana y volvemos a ver de fondo al vecino. ¿Esto por qué lo hago? Normalmente tú cuando vas a planificar los planos ruedas lo mismo varias veces desde diferentes ángulos para luego poder jugar con el montaje. Entonces el guión técnico, además de introducir acción, también se introducen diálogos si los hubiera, sonido, se hace un sonido especial que sí o sí no se nos puede olvidar grabar en el set, en ese momento. Luego hay sonidos que se meten en la producción, qué personajes encuentran dentro, y luego el tiempo yo no lo suelo poner. Hay gente que sí, porque a lo mejor quiere que la secuencia sea mega larga, ¿sabes? En plan, plano del atardecer, y a lo mejor coges el cámara y te graba 20 segundos. A lo mejor tú quieres 3 minutos y medio del plano del atardecer, porque luego quieres hacer un timelapse, por lo que sea. Entonces, a veces es importante especificar. Y el guión técnico es la herramienta que luego le va a servir al director de fotografía o a la directora de fotografía para saber qué tipo de plano va a hacer, qué tipo de objetivos puede usar, dónde va a colocar la cámara. Y normalmente el guión técnico va acompañado, que también lo hace el director o directora, antes de rodar en la preproducción, hace una planta de cámara. Para mí es de las cosas más útiles que existen. La planta de cámara es como una planta de una habitación. ¿Sabrían lo que es una planta? En plan, dibujar la habitación, dónde están las puertas ubicadas, la mesa y tal. Y lo que haces es, todo lo que tienes en el guión técnico por secuencia, lo traduces colocando en el papel la cámara. Pues pones, la cámara va a ir en esta esquina y pones cámara 1. Desde aquí se va a grabar el plano 1. ¿Cuál es el plano 1? Plano general, donde vamos a ver toda la acción, no sé qué, no sé cuánto. Plano 2, primer plano de seguimiento. Colocas el personaje y al lado la cámara por detrás y puedes hacer pues, un dibujo y hagas el seguimiento. No sé si puedo irme al matizador, que sería más fácil. Sí, sí puedes. Solo un momentito y así se lo... Sí. Además, para mí como directora es de las cosas más entretenidas del mundo. O sea, antes de ponerte a rodar y además los rodajes son muy rápidos. A veces pues, este rodaje duró 4 días, ¿no? Pero todo el tiempo que me llevó trabajar pues, fue bastante. Entonces, si yo aquí, imagínense, voy a hacer los 2 primeros planos de la película, del cortometraje, ¿vale? Lo que vemos es, se ve una cocina que hace algo así, con una puerta. En esta cocina está la mesa, ¿no? Bueno, creo que es un poquito más hacia... Esto estamos aquí. Aquí hay una mesa, donde ella a veces se sienta. Aquí está como la encimera, la nevera. Y luego aquí también hay un pollo con el fregadero, una ventana y una puerta que da la salida del pasillo, por donde ella sale, se cae con la botella y demás. Yo me hago la planta y lo que digo es, ok, voy a pensar este guión literario, cómo lo traduzco en planos, cómo quiero que empiece la película. Yo creo que lo más difícil siempre es elegir el primer plano. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Quieres hacer un plano de seguimiento? ¿Quieres descubrir desde el inicio del personaje? ¿Cuál es la posición que quieres que tenga el espectador frente a la obra? ¿Tú quieres involucrarlo directamente? ¿Quieres adelantarle los hechos antes de que ocurran? ¿O quieres dejarlo como un mero espectador un poco distante? Entonces, todas esas decisiones implican la posición de la cámara, qué tipo de plano va a haber. Entonces, en este caso yo decidí colocar el personaje entra por aquí hasta la nevera y se va moviendo, ¿no? Por aquí, taca, taca, taca. Y yo lo que decidí fue colocar la cámara aquí. Que el propio marco de la puerta me sirviese de fuera de campo, dentro de campo. El personaje sale, entra, en un plano general. Y luego me voy aquí, como otro plano. Desde aquí veo la ventana y veo el personaje que quiero presentar a escondidas. Es decir, la primera vez que ves la película, el cortometraje, a lo mejor ni te das cuenta. Sabes que algo pasó por ahí, de repente ves una, ¿no? Pero no le das mucha importancia. Y así voy presentando al personaje. Podría haberlo hecho de otra manera, podría haberlo hecho más evidente, pero me interesaba ir descubriendo poco a poco el personaje. Entonces, del guión técnico lo pasas a una planta de cámara y con eso es con lo que tú te vas a rodar. Cuando sabes que te toca la secuencia 1, tú ya tienes, tengo el plano 1, el plano 2, el plano 3, y aquí te lo sueles poner 1, 2, 3, plano general,
primer plano, tras medio. Pues de alguna manera eso te sirve para tener un orden, ver que todos los planos que haces están correctos, que tiene una coherencia en el espacio, y porque obviamente no te acuerdas. Y esto es guión técnico, sirve para, lo que dije antes, directores de fotografía, sirve para el equipo de arte, para que sepa, yo qué sé, si tú vas a coger una secuencia donde vas a hacer un primerísimo primer plano a una persona, ¿para qué voy a decorar toda la habitación? No me voy a gastar dinero de producción en decorar un espacio que no se va a ver. O para que me voy a molestar en vestuario, si solo lo voy a hacer en primerísimo primer plano. Entonces, a todo el mundo le interesa esta información. Sí que lo voy a ir. Yo comentar con respecto a lo que dijo Isabel de la estructura entre actos, que vimos un planteamiento en el que cuenta la vida de Chela, ¿no? Antes de conocer a Elena y su rutina normal en su casa, ¿sí? Luego un desarrollo cuando ya conoce a Chela, Chela conoce a Elena y se centra en las meriendas entre ambas y se van formando esa amistad, ¿no? Y por último la conclusión en la que Elena corta su amistad con Chela tras el incidente de Celia, ¿no? De su hija, al verla encontrar a la madre con ese hombre. Exacto. Puedes preguntar si quieres ahora. Yo te iba a preguntar que, bueno, creo que como viste este diálogo, este guión no lo hiciste tú, ¿no? Del todo. Pero bueno, si para ti es más complicado hacer un guión, escribir, o la dirección. Para mí lo más complicado es escribir el guión. Luego la dirección viene sola un poco, ¿no? Pero es como más un juego. El momento en el que tú vas a dirigir, pues es como imaginarte una película en tu cabeza y luego poder traducirla, ¿no? El guión creo que es bastante complicado en el sentido de que tenga una coherencia, que la estructura funcione, que los personajes tengan curva, que haya una evolución tanto en la historia como en el personaje, que transmita los valores que tú quieres transmitir, tener clara la idea, por qué el personaje tiene este objetivo o este objeto de deseo, qué es lo que le impulsa a llevar a cabo determinadas acciones, y luego los diálogos. Creo que las cosas más difíciles de los guiones son los diálogos. Pero realmente creo que todos somos capaces de escribir historias, todos somos capaces de escribir guiones. El guión es una forma más de narrativa, a la vez que eres capaz de escribir una historia, una novela, un relato, una poesía, pues el guión es otra forma, al igual que la obra de teatro, ¿no? Una vez conozcas la técnica, luego ponerla en práctica y tener una buena idea. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso de estancamiento creativo a nivel de guión. Y yo creo que también es, pues, te haces muchas preguntas. ¿Por qué estoy contando esta historia? ¿A quién le va a interesar? Esto de verdad no se ha contado ya. Y si se ha contado, ¿cómo? ¿Voy a lograr transmitir y emocionar a los espectadores cuando vean esta historia? Y claro, luego cuando te sientas a la hora de la verdad tienes que dejar de lado todas esas historias para poder enfrentarte al guión tú tranquilamente, poder centrarte en tus personajes. Y cuando ya eres capaz de... Cuando ya tienes una pequeña sinopsis y ya te creas tus personajes, la verdad es que el guión funciona solo. Una de las cosas que más me gusta es cuando creas de cero a 3 personajes, por ejemplo, a 2 personajes que van a ser los protagonistas, a lo mejor hasta el antagonista. Cuando tú empiezas a dibujar la personalidad, a escribir un poco sobre su background, de dónde es su familia, por qué es como es, empiezas a entender un poco cómo es el personaje. ¿Y qué le ocurre? Cuando lo pongo en un momento extremo, este personaje cómo responde. ¿Se enfada, no se enfada, grita, se va? ¿Qué haría? Y al final el guionista, una vez tiene personaje y una vez tiene la trama, lo único que tiene que hacer es hacerse preguntas y empezar a responderlas. Porque el personaje te va a dar la respuesta. Sería incoherente, por ejemplo, vemos el personaje de Chela en la discusión de A3, ¿no? ¿Les parecería coherente que Elena de repente le pegase 4 gritos a la hija de Chela, o un puñetazo, o le mató a su pollo? No pega, ¿verdad? Pues en el momento en el que lo escribes, eres consciente de eso. El propio personaje, como lo conoces tanto, ya te responde. Y sabes que no es coherente con la historia. Incluso cuando tú redactas el guión, porque a veces puedes escribir algo que no es coherente, luego te das cuenta, te salta de alguna manera la palanca. Esto no me funciona. Y además lo que decías del guión, que también es muy interesante, el guión se escribe 3 veces. O sea, se escribe en 3 fases diferentes. Una es en la mesa del guionista, otra vez es
en rodaje y en la mesa del director, donde empieza a meterle mano y empieza a quitar cosas y a modificar y demás. En el propio rodaje, porque el personaje, el actor te da algo nuevo. Por ejemplo, no sé si han visto El Padrino, pero el gato, por ejemplo, fue una introducción de Marlon Brando. No fue una introducción del director ni del guionista. Y el gato tenía el suficientemente peso simbólico en el personaje que al propio actor le servía, y si no, él se sentía vacío. Entonces a veces se complementan. Y luego en la última fase, donde se escribe otra vez el guión, es en la edición. Ahí es cuando de repente secuencias que tú creías súper importantes que habías escrito, decías, esto es un pedazo de secuencia, me encanta. La ruedas, la ves en la pantalla y dices, esto es una porquería, no sirve para nada. Y la quitas. Si no pasa nada, si tú quitas y no pasa nada, es que de verdad sobró. Y luego también el mover de sitio las secuencias. Si no pasa nada porque haya saltos temporales, lo mueve y de repente funciona mejor. Por lo tanto, yo creo que el guión, tener una buena historia es lo complejo y saber llevarla, pero bueno, para mí es súper apasionante. Bueno, saltamos a Prata. Bueno, pues entrando más en No, detalle. perdón, no. A Prata no. A Carla, que no estamos ahí en... Bueno, Carla. Que como vimos que hay muchas escenas, que las escenas son rodadas como en el ascensor, en la habitación, en el pasillo, en la cocina y en la sala y tal. Y vemos que todos los mobiliarios y todos los muebles son como súper antiguos. En la casa de Chela, pero en la casa de Jaime no, es como súper nuevo. Y también vemos que en muchos sitios aparecen flores, como en los cuadros, en las tazas también aparecen flores, en el vestido y hay flores también. Y quería saber que sea un símbolo de algo, qué significado la flor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto de aquí, Supongo que puede ser un símbolo de feminidad, ¿no? De mujer, ¿no? De alegría, ¿sabes? sí, y también está relacionado porque el personaje, o sea, al final la casa, el espacio, se intenta entender como un espacio como si estuviese Chela atrapada en el tiempo, en un tiempo asfixiante, en esa soledad. Ese tiempo es esa soledad, ¿no? Es el paso del tiempo, es el peso del tiempo. Y las flores, hay flores secas, hay flores vivas, y hay flores congeladas en el tiempo, que también son esos cuadros. Entonces, bueno, pues simboliza un poco esa intención de capturar el tiempo y de hablar en momentos en los que a ella, cuando, por ejemplo, cuando viene el personaje de Elena y le regala las flores, le regala flores vivas, no le regala flores muertas, que es lo que se ve en la casa. Esto es no sé si puedo poner más grande, a poner el archivo. Allí, además, quizás arriba. La casa, no, ¿verdad? Mira, vamos a pantalla completa. Vale, esto es, bueno, tampoco que haya mejorado gran cosa. Esto es lo que hicieron porque, como dije antes, el proyecto viene de un taller que se hizo en el Gran Canaria Espacio Digital, donde la única persona, entre comillas, profesional era yo. Es decir, había talleres de dirección de arte, talleres de dirección de fotografía y talleres de guión y de producción. Entonces, claro, entró gente joven y no joven, gente de todo tipo, para participar en la parte teórica, y luego lo que era poner en práctica era desde el mismo guión, con todo el material que yo le iba dando, ellos iban desarrollando la historia. Entonces, esta fue la primera versión de propuesta de arte para la casa de Chela y para la casa de Jaime. Luego ya verán cómo modificamos, porque al encontrar otra localización empezamos a trabajar sobre ellos y demás. Entonces, fíjense, esto es la casa de Jaime. Lo que querían, la directora de arte y su equipo de arte, ellos se imaginaban pues algo moderno, ¿no? Con estas tonalidades. Ahora les explico por qué sale la cama, porque en el guión sí va a ver muchísimo de su casa, y yo lo quité todo, solo se ve la cocina. No, algo moderno pero masculino a su vez, se ve que no está decorado por una mujer, con esas tonalidades. ¿Ves? El baño moderno, la cocina moderna, serio.
Luego, la propuesta de cerrar todas las pestañas, pues... Vale. Fíjense cómo cambió luego la historia, ¿no? Pero en las propuestas, todas estas propuestas se hacen en el momento de la preproducción. Cuando yo estoy haciendo el guión técnico, tengo el resto de equipo trabajando, sobre todo arte y fotografía, y vestuario también. La casa de Chela, pues es una casa de señora, con sus cositas de señora. Bueno, esta cocina a mí no me convenció, porque claro, a mí esto me lo daban, y yo luego decía si me era coherente, si no, si me interesaba o no me interesaba el espacio que me estaba mostrando, ¿no? Esta cocina me convenció un poco más, aún así yo buscaba, mira, las flores secas, tal, yo buscaba algo más de señora. Este baño me convenció aún más. Edificios, cómo buscábamos los tipos de edificios. Vale. Y luego, fíjense en lo que quedó. Chela A3, vale, y esto es parte de esta localización. Esto ya es mi equipazo de arte, cuando ya empieza a darle un sentido, a proponerme vajillas, a proponerme lámparas, cuáles me gustan, mira las medallitas. Y todo esto es el equipo de arte yendo a obras sociales, yendo a anticuarios, yendo a casas de gente, buscando por todos lados, haciendo fotos y para presentarme este dossier. De cómo quieres la caja, así, o te gusta más esta. Al final nos quedamos con esta. La cocina, si queríamos los típicos pañitos, las típicas figuras de porcelana, ¿no? Cuadros de bosques, arbolados, cosas religiosas, ¿no? Elementos religiosos. Y eso fue lo que conformó un poco el espacio, la personalidad. Entonces, por un lado, el guionista le da una intención y a veces con el propio guión puede decir que ciertos elementos son súper importantes. Por otro lado, la directora puede decidir, oye, además yo quiero que la casa tenga estas características, pero luego dirección de arte tiene su parte creativa donde le añade un sentido. En ese caso, al final encontramos una casa que nos servía súper bien porque a mí me interesaba ese juego de ventanas donde el vecino estuviese enfrente, donde hubiese una diferencia clara de la diferencia de edad entre la decoración y también, hablando de los muebles antiguos y demás, y de las figuras, las velas, bueno, todas las figuras que aparecen, parece, viviendo en un edificio, parece que es una casa del campo, con esos muebles un poco tan antiguos, ¿no? Con ese suelo de madera, ya no te imaginas un piso así, en medio de la ciudad de Palma, ¿no? Así que más o menos fue esa la idea. Bueno, pues como acaban de comentar, nosotros vimos en un principio las flores como símbolo de felicidad y de feminidad, y también vimos detalles artísticos bastante más concretos, como justo cuando Celia le está pidiendo dinero a Chela, se ven dos velas, justo en ese momento se ve Celia, dos velas y Chela, y nosotros lo vimos como, ¿sabes? Esa persona está a dos velas, no tiene dinero. Además de eso... ¿Es así, Alba? ¿Es así o...? Eso no fue premeditado, Pero pero esas son las cosas guay del análisis cinematográfico, que de repente tú ves cosas, ustedes ven cosas que suceden, que se colocan, a veces al azar, a veces no, pero que cobran un significado y que de repente tienen todo el sentido del mundo dentro de escena. Además de eso, vimos diferentes tipos de planos y encuadres. Destaca un montón que hay planos generales como el del edificio, que se ve a mediados del corto, creo que solo sale un plano, y luego otros planos que son de las medallitas de Chela, que se le ve la mano desde súper cerca, plano de detalle. También destacamos que entre la conversación de Celia y Chela se ve un montón de aire, Elena y Chela se ve un montón de aire, que Elena está por un lado y se ve aire por este lado, y al revés, cuando habla Chela se ve aire por el otro lado. Y finalmente, para concluir, se ve que
un montón de veces en las meriendas se graba básicamente a solo las tazas, las manos, y se escucha la voz en off en gran parte, bueno, creo que en casi todas las meriendas comienza así y se escucha la voz en off. No sé si eso fue pensado o planeado. Ahí sí que, Alba, me gustaría también comentar, ¿no? El uso del aire en el corto, ¿no? Tú es la que es responsable de esa parte, ¿no? En la parte de la cocina, tú la encuadras de fuera y dejas mucho aire por los lados. Esa tiene esa intención de, como de opresión, de soledad, Sí. de dejar todo ahí, ¿no? Y luego comenta también muy interesante, toda la parte de la medida se centra no en los personajes, sino en los utensilios, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue la historia? El cortometraje funciona, o sea, se realiza en el mismo lugar. Entonces, al realizarse todo el rato en el mismo lugar, yo tenía que marcar, sentí un poco la necesidad de marcar las diferencias, los estados de ánimo, que se notase también cuando entraba un personaje nuevo en escena, que antes no estaba, ¿no? Y también remarcar la soledad absoluta de Chela. Para mí la soledad, pues como mejor se expresa, es un personaje pequeñito en medio de la inmensidad. Y en este caso es la inmensidad de un reloj en la pared, una nevera que no para de sonar, ¿no? El sonido del silencio creía que era muy importante y que tiene un peso bastante importante en la parte de la postproducción, que luego hablaremos porque se lo me preguntaron, así que no voy a adelantar. Entonces, en cuanto a la forma de realizar, la forma de dirigir, me interesaba que cuando estuviese el personaje en solitario, mostrar esa soledad en esos planos generales, y además bastante largos, dejarlos reposados, ¿no? Cuando llega ese momento de conocerse entre Chela y Elena, lo que hago es crear un distanciamiento precisamente con ese aire bastante marcado entre los laterales, para esa primera escena donde una está sentada frente a la otra, una está en una silla con la cara medio tapada por la luz, la otra está enfrente en el lateral del sofá, ¿no? Luego empieza toda la consecución de días seguidos de meriendas que ellas tienen juntas hasta que llegan a esa complicidad extrema, ¿no? Entonces mi forma de marcarlo era ir acercándolas en sitio, entonces como ya Elena ya no está sentada, ya está sentada en el mismo lado del sofá, como Elena ya es quien le trae la merienda a Chela, y como cada vez es tan cerca que la intimidad se basa en sus manos. Al final es, ¿no? Cuando para mí hay un momento que además me gusta mucho del corto, que es el momento en el que se ven las manos, donde hablan de qué manos tan bonitas tienen, también tienen artrosis y demás, ¿no? Entonces, esa intimidad creo que solo la recoges si te centras en lo que está sucediendo, en esos pequeños gestos, que es lo que las hace cercanas, ¿no? Que se tocan, se apartan, entonces captas toda esa expresividad. Para mí fue importante tomar esa decisión porque me era bastante difícil dirigir esas escenas que son todas consecutivas de la misma merienda en el mismo sitio a la misma hora todos los días sin que hubiese un salto y que dijese el espectador, no entiendo, es el mismo día, es otro día, porque están vestidos diferentes. Entonces me ayudaba mucho a que cada elipsis temporal fuese la propia taza de té con la bandeja. Eso me ayudaba a saltar en el tiempo constantemente hacia adelante, ¿no? Entonces yo no sabía si iba a funcionar, al final sí que funcionó, y además dentro de esa misma escena, todas sus secuencias están realizadas de forma diferente. Unas son planos medios abiertos, fijos, luego otras de un seguimiento, luego tenemos el plano secuencia de las manos, de mano en mano, luego tenemos el plano de la borrachera, que también jugamos con el fuera de campo para que ella pudiese escupirse encima y demás. Entonces todo eso pues era parte de darle más vida, más, como si fuese un poco más trepidante, ¿no? Algo iba a suceder y acabó sucediendo. Entonces fue todo bastante pensado, premeditado. Pero de las dos velas me gusta tu interpretación o la interpretación que hicieron porque... Eso lo vimos así, digo, arte siempre, como lo coloca elementos simbólicos, ¿no? Sí, pero yo creo que si no fue intencionado, yo creo que pasó bien, cuadraba, ¿no? sí, le voy a preguntar a Arte a ver si alguien de repente lo hizo muy a poste, yo no me enteré. Es que son dos velas totalmente muy simétricas. Sí, justo entre las dos personas, sí. O sea, puede ser, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que simbólicamente lo que puede llegar a significar casa completamente con la idea. Sarina. Voy a comentar un poco lo del vestuario.
como decía Carla, Chela y Elena estaban con vestidos de mujeres de la mediana edad con motivos de flores, mientras Celia estaba vestida más como de tipo hippie con blusa y vaquero. ¿Eso era un error o era intención? Era intencionado también, sí. Un detalle importante es que yo cambié el sexo del personaje de la hija, porque al principio en el guión era un chico. Y era un chico pues un poco adicto a los videojuegos y demás. Y me parecía como un poco cafre el elegir otra vez a un chico que tiene un conflicto con su madre y que le pide dinero porque está enganchado. Entonces me pareció interesante cambiar el rol de género, meter a una mujer y además poner a una mujer que cuando tú la veas sabes que muy bien no está. Sabes que a lo mejor económicamente no está bien, que a lo mejor tiene algún tipo de problema de adicción o no, que muy buena pinta no tenía. Entonces el vestuario, la dejadez de ella, era un poco también para remarcar que a lo mejor tiene una necesidad que bien pudiera ser verdad porque tiene una necesidad económica o bien pudiera ser porque tenía algún tipo de problema de adicción o lo que fuera. En el caso de Chela y Elena, también a mí me llevan un poco los personajes de Almodóvar, que al final Almodóvar siempre usa personajes pues, como muy característicos de lo que puede ser la España profunda, pero también folclórica y también muy abierta y también travestis, transexuales, ¿no? Entonces dentro de todo ese juego, pues poner a una señora como la de antes y a una Elena que no le gusta ser una mujer del siglo XXI mega arreglada y joven, sino que se viste señora, que es más raro todavía, ¿no? O sea, se viste señora y lo que le gusta es esos vestidos con esos motivos florales, no sé, esa forma de colocarse el pelo. Entonces todo eso estaba completamente intencionado. Hasta que no encontramos también vestuario, lo que pasa es que aquí no lo tengo, el dossier de vestuario, pero el vestuario también hizo un dossier, se dedicó a buscar ropa, además fue un poco complicado porque ese hombre es enorme, entonces vestirlo fue bastante difícil, pero es que se transformó. O sea, ustedes han visto lo bien, o sea, de repente le queda súper bien, o sea, dentro de que es enorme, pasa de ese hombre encorbatado, serio, a esa transformación. A mí me parece que estaba muy bien caracterizado. Vale. Vamos a hacer un pequeño salto porque me gustaría acabar con los personajes, que me parece muy interesante hablar de los personajes, ¿no? Vamos a la parte de iluminación, luz y color y iluminación. Vale, porque iba a hablar de producción que vamos a hablar al final mejor, que tú conoces ese tema. Y a ver, Sara, hablamos de color y hay de la luz. Iba a comentar el tema del color porque me gustó mucho cuando vimos el corto, que por ejemplo cuando Chela está sola hay colores tenues, apagados, como tirando azules, ¿no? Fríos. Pero después cuando aparece Elena en los vestidos, sobre todo de ambos personajes, se nota mucho color, o incluso cuando Chela visita a Jaime, parece que se quiere merendar al final. Y también incluso la orquídea que le da Elena a Chela es como fucsia, que recuerda. Entonces quería preguntarte si esos colores tenues también fueron en edición o era, bueno, y también sería intencional, ¿verdad? Sí, para marcar en los momentos en los que ella empieza a estar feliz, a estar triste, es decir, tiene esa soledad, pues jugamos con esa ambientación, y para generar esa ambientación era muy importante los colores que iban a predominar en el espacio, que eso fue algo premeditado en preproducción, hablado con el director de fotografía para luego editar y etalonar, pues eso, para tirar con colores más fríos y con colores más cálidos. La verdad es que han acertado porque fue completamente así. Luego en edición hay algunos que tiraron más hacia los verdes y luego otros hacia los cálidos, ¿no? Los momentos cálidos, que son los momentos en los que está merendando, falseamos una ventana, porque donde estábamos, imagínense, son como dos salones. La casa esa donde estuvimos tiene dos salones y el primer salón tiene una cristalera enorme, pero el segundo salón, que tiene un arco abierto, es en L, ¿vale? Este segundo salón es como de madera, el otro no. Este segundo salón pusimos en medio, en este lateral,
un pedazo de mueble, que es el mueble que se ve de fondo, que tiene una fotografía, que tiene unas cuantas cosas, ¿no? Detrás de eso, lo que pasa es que el mueble ocupaba casi el arco que dividía un salón de otro. Entonces falseamos una ventana, ventanas que nunca se ven en el salón, falseamos una ventana para que entrase una luz directa. Y además también falseamos la sensación de ventanas abiertas, porque no había nada abierto, estaba todo cerrado, que eso luego lo hicimos en postproducción de sonido. Entonces a mí me interesaba que en los momentos en los que estuviese con el personaje de Elena, pues momentos felices, donde se oye vida en la calle, donde las ventanas están abiertas, donde entra la luz y donde los colores, ¿no?, favorecen. Incluso ellas van, sobre todo Chela, fíjense que de vestuario, lo que tú decías, va de viuda, de negro, a cómo va modificando su vestuario hasta ese rojo pasión con el que luego va a convencer a su amiga que vuelva a la merienda, ¿no? Y el otro personaje también. Entonces ahí empieza a establecerse un diálogo de libertad, de color, de alegría, que eso había que remarcarlo profundamente dentro de toda esa tristeza que había en esa casa. Vale, que también, como comenta Sara, el uso de la luz y todo eso. O sea, es muy interesante, pero pregunto en el sentido que la luz, o sea, en movimiento, es muy diferente a la luz estática. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, ¿vale? Eso, entonces he trabajado mucho con luces artificiales y cosas así, editando, pero creo que hay un montón de variables cuando hablamos de una escena en movimiento. Porque, bueno, claramente una edición de una fotografía no es lo mismo que una escena entera. Y pregunto cómo, o sea, el proceso mecánico detrás de eso, si eso va planificado o si es algo más en el momento. La luz, en ese momento. Sí. La luz en el corto, es natural. Es que la luz es artificial, jugamos con crear luz falsa, como si fuese luz natural que entra por la ventana. Entonces, por ejemplo, bueno, se hace con un tipo de focos que se le suele poner unos difusores para que no sea tan duro, porque además esa luz quema muchísimo. Entonces se le ponen unos difusores que es como que es un papel cebolla, cuando usamos el papel cebolla para calcar, o es un tipo de papel que se pone contra ese foco y luego tiene como unas paletas con el que tú cortas y abres la luz, ¿no? Eso era importante, por ejemplo, para la escena donde al personaje de Elena se le presenta por primera vez iluminada, porque ella aparece en la oscuridad cuando está travestida, ¿no? Lo siguiente que la vemos es en la oscuridad de una pequeña luz de mesita de noche cuando llama por teléfono por la caída, y luego ya la siguiente presentación del personaje es cuando la luz la tenemos a media cara, que le oscurece el resto. Pues esa luz era dirigida, cortada con la luz para emular como si entrase un rayo de luz desde la ventana y dejase una parte en penumbra, ¿no? Toda esa parte está súper trabajada. La verdad es que trabajé con un pedazo de director de fotografía, lo traje de Londres, que es brutal. Él es madrileño, pero vive en Londres. Y cuando me propusieron dar el taller y rodar, y que él diese también la clase, pues lo propuse a él, porque es que me parece brutal. Y luego también jugar con la noche, también nos interesaba que los momentos de oscuridad, los momentos en los que está en la cocina, por cierto, hay una escena en la cocina en la que se ve el fondo oscuro, sí. Pues era de día. Tapamos con cartulina negra, luego con una tela negra súper pesada, tirándola por arriba porque era un ático, para falsear y rodar esa secuencia. Entonces, sí, todo fue muy premeditado en ese sentido y muy controlado, porque también a mí me gusta mucho trabajar con luz natural, pero la luz natural puede dar muchos problemas también para el raccord, sobre todo de luz, entre nubes, ¿no? Y sobre todo en interiores, porque hay mucho grano en la imagen, hay mucho ruido, entonces si la luz la tienes controlada y quien la hace es bueno. Y luego en el etalonaje, que además lo hizo él fue quien corrigió el color, quien le dio todo ese toque, pues tenía como mucha más coherencia, ¿no? Que fuese también quien dirigiese la luz. Vale, vamos a la parte del sonido. Bueno, a mí una de las cosas que más me llamó la atención y me pareció súper interesante fueron sobre todo el sonido ambiente. Hay una escena en la que Chela aparece de noche, creo que es, en la cocina, ella sola, y se escucha un montón el sonido de electrodomésticos y del reloj. Y
Y a mí eso me llamó un montón la atención porque a mí lo que me daba era sensación sobre todo de soledad. Y te quería comentar si esos sonidos fueron grabados en el momento, en la grabación, o fueron en postproducción. Muy buena pregunta. Además, tuve un postproductor que me costó mucho llevarlo por el camino que yo quería, porque como dije sobre la realización de los planos, también tenía una idea muy clara de lo que quería con el sonido. Entonces necesitábamos rodar los wild tracks ahí dentro del espacio. Entonces, con la idea de captar cada esencia de cada espacio y que cada espacio tuviese su propio cuerpo, no ponerle un wild track básico de sonido ambiente, sino la cocina suena diferente que el salón, y el pasillo también, y la casa de él suena diferente, y es normal, los sitios suenan diferentes, no tienen la misma resonancia. Entonces, lo que hacíamos era rodar primero la escena, ¿sí? Y después de rodar la escena, una vez ya habíamos rodado todos los planos, hacíamos un wild track del espacio. La nevera que había ahí, una nevera un poco antigua, no era de las más modernas de ahora, y hacía muchísimo ruido, y cada X tiempo volvía a conectarse. Entonces nosotros estábamos rodando, de repente no se oía nada, y empezaba a escucharse. Y ¿cuál fue la apuesta en ese momento? Fue, ok, este sonido me parece brutal, vamos a grabar el sonido de la nevera y esto se va a escuchar de fondo todo el rato. Quiero que escuchen todo el rato, porque además cuando tú estás solo es exagerado el sonido. El sonido del reloj se puso en postproducción. Eso sí fue un sonido añadido con el tic-tac, 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 ¿no? También se vio un sonido de ambulancia de fondo, también fue incluido a posta. Entonces toda esa parte de la cocina se trabajaba como generando ese ambiente un poco asfixiante, donde solo oyes el tic-tac, tic-tac, ¿no? Parece que la vida se te va a acabar ya, es como terrible. Sin embargo, cuando está en el salón y Chela está acompañada por su hija, no se oye nada, es hermético, es silencio absoluto. Pero cuando está Elena, es como si la ventana esa falsa que no existe estuviese abierta. Se escuchan pájaros, se escuchan coches, guaguas, se escucha la vida pasar, exacto, sí. En cambio, cuando está la hija, hermético. Entonces, eso fue muy interesante trabajarlo porque, claro, tú cuando ruedas, las cosas las ves luego desnudas, le faltan cosas, ¿no? Y para mí el diseño sonoro, la creación de paisajes sonoros es de las cosas más importantes de las películas, porque si no, no te las crees, o sea, súper necesario, es lo que te va a revestir y lo que lo va a envolver de realidad. Y trabajar con este hombre pues fue mucho por dónde sale el sonido. Si la ventana está abierta a la derecha, entonces el sonido hay que posicionarlo por aquí. Tú cuando te pongas delante de la pantalla tienes que venir, tienes que escuchar los coches pasar por tu derecha, como si hubiese una ventana abierta, ¿no? Y psicológicamente, para el espectador, aunque de primera, a lo mejor ustedes al ver el corto a la primera sin preguntarse nada, simplemente como espectador, no hubiesen caído en, oye, ¿y qué silencio se oye cuando está sola? Y cuando está con la hija, ¡buf! Súper asfixiante, pero cuando está con la amiga, de repente está abierto al mundo. Creo que eso son sutilezas que te afectan emocionalmente, pero solo te das cuenta cuando las analizas. Y eso es súper interesante. Cuando hagan cortos, cuando planifiquen, todos esos detalles van a darle eso, o sea, elevan el nivel del cortometraje, de estar aquí, tú, bueno, funciona, los cortes están bien hechos, pero es que si empiezas a trabajarle el sonido, de repente tu cortometraje ya está a otro nivel. También lo veo es muy difícil trabajar el sonido, trabajarlo bien, es decir, es complicado también, ¿no? Sí. Es difícil, no es tan fácil. No es tan fácil, es más la postproducción de sonido es un currazo brutal, muchas cosas se graban, se hacen los foleys, que son las grabaciones que se hacen en estudio, para emular sonidos concretos. Yo que sé, por ejemplo, alguien se rasca la cara y tú tenías la pértiga lejos y no se oye, pues a lo mejor si es un plano un poco incómodo y tú lo que quieres es que se escuche el nerviosismo, lo que se tiene que escuchar es el... Vamos a explicar eso a ellos no saben, lo que es el foley. El foley son todos aquellos sonidos que son naturales, ¿no?
¿no? Por ejemplo, si me rasco la C, esto produce un ruido. Entonces, eso lo tienes que grabar, tienes que conseguirlo para que se vea que estás, ¿no? Cualquier ruido natural, corporal, eso es el Foley, ¿no? Por ejemplo, los pasos, si tú, lo que conté antes, ¿no? Yo grabé la escena cuando están en el pasillo y aparece esta Elena con las flores, ¿no? Y se cruza con la hija de Chela. Ahí va de puntillas, emulando que tenía tacones. Porque es que no había manera de ponerle tacones así, hombre, que tenía un 48 por lo menos, era imposible. Entonces, en estudio grabamos los Foley. Y yo me acuerdo que primero el postproductor me enseñó unos sonidos que eran pic, 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 pic. Y le dije, mira, esto no tiene sentido. O sea, un hombre que pesa 120 kilos, con tacones no puede sonar pic, 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 ¿sabes? Como una geisa, ¿sabes? Debería sonar de otra forma. Entonces, buscamos los zapatos idóneos que tuviesen un tacón concreto, le pusimos peso, luego la forma en la que pisábamos, o sea, fue un currazo encontrar el sonido que fuese coherente con el... Por cierto, hay un error en el cortometraje. ¿En el script te refieres? Bueno, no, eso no, espérate, que iba a hablar de la parte del texto. ¿Cuál es esto? Hay un error, a ver, hay una parte en la que se fijaban ellos, bueno, hay un error de script. Y después me parece que no te refieres a eso, te refieres a la señora, ¿sabes? Al momento de iniciar le dice, está en la señora. Dice como la señora, dice algo como que alarga la L. Eso es un problema de dicción, realmente. Vale. Sí. Y luego, pero hay un error. ¿Continuidad? Se podría llamar de continuidad, aunque no es de continuidad, pero sí, pero no. Es de sonido. Ah, de sonido. Vale. Pero garrafal, un error que yo me di cuenta la primera, se lo llamé postproductor y no me hizo ningún caso y al final se quedó ahí y se movió a festivales y el error ese la... Una pista, ¿no? Una pista, un sonido que se repite 2 veces y... ¿Qué parte? Cuando va a buscar a la amiga a la casa. La puerta que no suena, no se abre, no hay folio de puerta, o el de timbre. El timbre suena al principio rin, rin, y en la segunda vez suena ding, dong. Error garrafal. O sea, llamó 2 veces y cada una sonaba diferente. La primera que es cuando va a buscarla por primera vez y dice, ¿está la señora? Ahí toca el timbre y suena rin, rin, lo que está en un fundido negro, se abre la puerta y vemos el plano contra plano, ¿no? Y luego cuando va a buscarlo al final, también toca la puerta, parece que el corto se va a acabar y de repente no, toca la puerta y suena ding dong, entonces abre la puerta y aparece. Y digo yo, esto, por Dios, o sea, el constructor de sonidos para matarlo. ¿En qué momento pone 2 sonidos diferentes de puerta? Si es la misma casa, de verdad que yo. Y mira que estuve detrás de él, cámbiame esto, no sé cuánto, y luego como había prisa para mover los festivales, editar la película, el cortometraje, moverlo, pues se quedó así. Hay una parte, por ejemplo, no quiero comentarlo, porque no, en la que Chela le dice a Elena, mira Chela. Elena, o sea, Chela se dirige a Elena, Chela se dirige a Elena y le dice Chela a Elena, mira Chela. Ah, sí, cuando está borracha puede ser. No lo sé, puede ser, un poco está borracha, por eso era un poco la pues mira, hay un... ¿No? Claro, si uno se pone a mirar... No, yo no lo dije, pero creo que sí que lo comentamos cuando vimos el corto. Te dio la impresión de que lo decía, ¿no? De que... Ah, pues luego podemos analizarlo, a ver si... No quería decirte nada, No, a mí me gusta, yo soy la primera que digo, a ver, errores. O cosas así que pasan desapercibidas, por ejemplo, lo de la podría ser nada a propósito. Yo creo que nosotros creo que sea el problema de edición, pero interpretamos como un poco la dualidad de, ¿no? Pues sí. Algo intencionado, ¿no? Sí, cuando vi el documento que me pasaste dije, hostia, esta gente eso, ve cosas que yo no vi y que luego es la magia esa del cine que recobra, que de repente le da la mentalidad. Pasa mucho, por ejemplo, como cuando vas a un museo y ves cuadros o te encuentras con el artista sí. Y la persona que lo recibe ve algo totalmente diferente a lo que sí. Tú has hecho o has querido hacer. Pero o como cuando hacíamos nosotros un corto aquí y la otra persona lo interpretaba totalmente diferente. O sea, creo que a veces